En distintos momentos a ustedes les consta, hemos llamado la atención sobre la variable que en torno de lo que pasa en el país puede significar la intervención de Estados Unidos de distintas maneras en el ámbito diplomático, en el ámbito económico. En cualquiera de esas variables, sin lugar a dudas, llega a tener una influencia. En algunos casos, incluso mucho mayor que la que tiene en la actualidad, por ejemplo, nuestra alicaída oposición. Ustedes están al tanto de los desencuentros más recientes entre el gobierno mexicano y, podemos decir, aunque se trate de la embajada de aquel país en el nuestro, también con el gobierno estadounidense, en particular por el famoso Plan C y en especial la reforma al Poder Judicial de la Federación, que no implica otra cosa sino la destrucción de nuestro Poder Judicial. Y esa variable está creciendo, tanto como para que, como decíamos hace algunos videos, Estados Unidos apriete en materia económica a nuestro país, tanto que el día de hoy, en su rueda de prensa matutina, el presidente de la República, mascullando ayeres que no volverán, aludía a un plan de sustitución de importaciones a efectos de enfrentar una posible desaveniencia con alcances mayores que las que ahora se tiene entre nuestro país y nuestros vecinos del norte, pero al mismo tiempo también señaló, astuto que es, ustedes lo saben, que sería una debacle, un caos fue el término que empleó, si hubiera una suerte de ruptura de las relaciones económicas entre ambos países en virtud de la enorme dependencia que hay de uno y otro para el desarrollo de múltiples actividades económicas, desde la importación hasta las inversiones productivas en nuestro propio país. Esa confianza que muestra el presidente de la República se encuentra muy lejana respecto de lo que son los intereses económicos y políticos de Estados Unidos, porque sin lugar a dudas existen poderes fácticos que incluso ya en estos momentos están apresurando a una respuesta del actual gobierno. Nosotros decíamos hace algunos videos que esto podría ocurrir, la respuesta del gobierno estadounidense, o finalizando el mes de septiembre para incidir directamente en la sucesión formal de la presidencia de la República, o, esa es la otra variable, justamente cuando haya en Estados Unidos un nuevo presidente que pudiera orientar ahí en esos parámetros políticos y económicos una suerte de ajuste de cuentas del gobierno norteamericano en relación con la reforma que todo parece indicar será aprobada dentro de algunos días del Poder Judicial y que vale la pena insistir una y otra vez, más que reforma es un plan de destrucción del mismo sistema de procuración y administración de justicia. Les decía, hay ya voces que quieren adelantar y que presionan a el gobierno de Biden ahora mismo. Lo hacen choto voce, pero también desde luego expresando cada vez con mayor claridad y contundencia este tipo de manifestaciones que el gobierno, a juicio suyo, de Estados Unidos debería expresar o tener para con su homólogo estadounidense. Y esto es lo que explica que The Wall Street Journal haya comparado a México con Venezuela y que el Financial Times lo haya hecho con Rusia. En el primer caso, el periódico estadounidense recrimina a Biden, esa es la amiga del tema, por no intervenir frente a esta, digamos, mirada cada vez más hacia el sur de el gobierno mexicano hacia esos países que configuran una enorme distancia o un distanciamiento, hay que decirlo para ser más preciso, respecto de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales con Estados Unidos. Y ahí implica, por supuesto, un atentado contra los propios intereses
económicos del gobierno y de los empresarios del país de las barras y las estrellas. Esa recriminación a Biden implica una exigencia de intervención pronta y también desde luego un reclamo porque estos reflejos no los ha tenido el gobierno, no solo en relación con México, sino con Venezuela, y hay que agregar, por supuesto, también con Colombia y Bolivia, en lo que otrora, dice The Wall Street Journal, era una política estadounidense clara, expedita, defensora de los propios intereses, y ya saben ustedes, centinelas de la libertad, igualmente defensora de la propia democracia y las libertades. Esa presión no está desprovista, desde luego, de intenciones políticas que tienen que ver con el entorno electoral de aquel país. Y ya veremos, en efecto, cómo es que reacciona frente a una situación como esa el gobierno demócrata. Por otro lado, The Financial Times, más que mirar hacia Venezuela, lo hace hacia Rusia. Y en efecto, también podemos nosotros decir que el diario británico atina, si agregamos, que las actividades económicas en nuestro país han venido creciendo de parte del extranjero con la economía, y lo decíamos también hace algunos videos, ustedes seguramente lo recuerdan, China y con Rusia. Y ahí es como se tejen o entretejen las propias exigencias, porque en este caso ambos periódicos, influyentísimos periódicos, están dándole voz a los distintos actores que en efecto pues son del más alto nivel para la presión hacia el gobierno de Estados Unidos, que si bien es cierto a través de Ken Salazar aquí en nuestro país ha expresado sus diferencias y todavía hace no menos de 36 horas lo reiteró en relación con lo perjudicial que resultaría para nuestro país y para las relaciones económicas la aprobación de la reforma judicial entre Estados Unidos y México. Ya estamos viendo también algunos indicadores. El día de hoy amanecimos con el peso por encima de los 20 pesos en su paridad con el dólar, y esto puede también seguir creciendo porque en los mercados, la regulación de los mercados también está determinada según las decisiones políticas que van marcando los países. En este caso, por supuesto, México, porque también hay que señalar una cosa que es importante. Andrés Manuel López Obrador confía en esta fortaleza del peso cuando la misma depende también de la especulación y de las calificadoras que en nuestro país pueden o no determinar los grados de inversión que el mismo tenga, y esto viene a la baja. Esas presiones son, junto con la de distintos organismos internacionales, los medios de comunicación, por supuesto, y los mercados, la forma en la que estos regulan el peso de nuestra moneda, factores importantes que estén llamándole la atención al gobierno federal sobre una actitud que nos coloca igualmente en una paradoja desastrosa. El gobierno mexicano no sabe ser mayoría y la oposición en nuestro país no entiende que es minoría. Ahí es, más que un juego de palabras, una formulación política que explica que al no saber que es mayoría el gobierno federal, intenta aplastar o socavar cualquier posibilidad de diálogo. Y eso, esa prisa de la que hemos hablado reiteradas veces que tiene el gobierno de la República, es lo que también explica esta visión autoritaria y leguleya e incluso tramposa, como ustedes saben, hasta para contar el número de senadores que se requieren para obtener una mayoría calificada. Y en esos retruécanos se encuentran los personajes que han recibido la orden inamovible de Andrés Manuel López Obrador por avasallar. Y esa actitud en particular no es solo una actitud de falta de ética y de moral, y que eso también pueda significar un descrédito político en nuestro país de la autoproclamada 4T, no.
implica que esa actitud también tiene efectos dentro del mercado y es un elemento adicional que asusa las presiones que en materia económica y política está recibiendo el país. Lo que ocurre también es que con la pátina tiránica de un gobernante como Andrés Manuel López Obrador, todos estos elementos que acabo de decir se los puede pasar por el arco del triunfo. Ya veremos hasta dónde llega esa presión internacional. Lo que sí podemos decir es que ya hay visos específicos cuyo costo económico y político lo estará pagando nuestro país. Hasta aquí el comentario. Les agradezco mucho los aportes que tengan económicos para este proyecto editorial a través de YouTube o aquí abajo en la tarjeta que tienen ustedes de Santander con el número de cuenta a mi nombre, porque esto es lo que nos permite a nosotros continuar desarrollando nuestra labor informativa, porque esto es etcétera, y yo soy Marco Levario Turcot.